Hola, hola, familia de chismosos y amantes del entretenimiento. Qué felicidad me da tenerlos una vez más aquí, en su canal predilecto para desentrañar los secretos, los dramas y todo lo que bulle en el fascinante mundo de los famosos. Hoy vamos a sumergirnos hasta el fondo de un tema que ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales y que nos mantiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón en un puño, la confesión bomba de Mert que dejó a Afra completamente impactada. Sí, han escuchado bien, prepárense para una inmersión profunda en este culebrón porque vamos a diseccionar cada detalle, a analizar cada gesto como si fuéramos detectives privados y a intentar, con todas nuestras fuerzas, descifrar el verdadero significado detrás de cada palabra. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este drama que tiene más giros que una montaña rusa, permítanme recordarles, a esos despistados que aún no lo han hecho, que se suscriban a su canal. Activen la campanita por favor, que no se les escape ni una sola notificación. Aquí encontrarán el contenido más jugoso, más explosivo y más adictivo de todo el universo del entretenimiento, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto, que esto promete. La tensión en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo jamonero. Imaginen por un momento la escena: Afra, nuestra Afra, resplandeciente como un sol, pero con una sombra de vulnerabilidad en la mirada, un atisbo de fragilidad que nos hacía preguntarnos qué estaría pasando por su cabeza. Y frente a ella, Mert, con un semblante más serio que un juez dictando sentencia, casi solemne, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. Todos, absolutamente todos los presentes, conteníamos la respiración, esperando el momento crucial, preguntándonos qué podía ser tan importante, tan trascendental, como para generar semejante expectación. Los rumores, por supuesto, ya habían comenzado a circular como la pólvora. Algunos, los más románticos, apostaban por una declaración de amor inesperada, un flechazo tardío que finalmente salía a la luz. Otros, los más suspicaces, murmuraban sobre una revelación del pasado, un secreto enterrado que amenazaba con desenterrar viejas heridas. Y los más osados, los que siempre ven la paja en el ojo ajeno, incluso insinuaban una posible traición, un puñal por la espalda que dejaría a Afra devastada. Pero la verdad, como suele ocurrir, superó con creces todas las expectativas, dejándonos a todos boquiabiertos. Pero alto ahí, antes de revelar el contenido de la confesión, creo que es fundamental hacer un breve repaso por la historia de Afra y Mert. No son, ni mucho menos, dos nombres elegidos al azar. Son dos figuras que han cautivado al público con su talento desbordante, su carisma arrollador y, sobre todo, con esa química innegable que traspasa la pantalla, que nos hace creer en la magia del cine y la televisión. Desde sus inicios, desde el primer momento en que compartieron un set de rodaje, se podía palpar que había algo especial entre ellos, una conexión que iba mucho más allá de lo meramente profesional. Los fans, por supuesto, no tardaron ni un segundo en percatarse de ello y, como era de esperar, comenzaron a shippearlos con fervor religioso, creando fanfics que narraban sus romances imaginarios, editando vídeos con sus mejores momentos y llenando las redes sociales de mensajes llenos de esperanza y buenos deseos. La pregunta que resonaba en el corazón de todos era clara y directa: ¿existe algo más que una simple amistad entre Afra y Mert? ¿Se esconde un amor secreto tras las cámaras? Durante mucho tiempo ambos se mantuvieron herméticos, jugando al despiste con maestría, alimentando las especulaciones con estudiada ambigüedad. A veces se mostraban excesivamente cariñosos y cómplices, compartiendo risas y miradas que parecían decirlo todo sin necesidad de palabras. Otras veces, sin embargo, mantenían las distancias, como si quisieran evitar a toda costa cualquier tipo de malentendido, como si temieran que su cercanía pudiera ser interpretada de manera incorrecta. Era un juego peligroso, un tira y afloja constante que mantenía a todos, absolutamente a todos, enganchados a sus vidas, pendientes de cada uno de sus movimientos. Y ahora, después de una espera que se había hecho eterna, finalmente llegaba el momento de la verdad, el instante crucial en el que todas las cartas se pondrían sobre la mesa. La confesión de Mert a Afra fue algo que nadie, absolutamente nadie, había previsto. No se trataba, como muchos esperaban, de una declaración de amor digna de un cuento de hadas, ni de la revelación de un oscuro secreto familiar que pondría en jaque su reputación. Era algo mucho más profundo, algo que afectaba directamente la carrera de ambos y que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Mert, con la voz ligeramente temblorosa, pero con la mirada fija en los ojos de Afra, como buscando su comprensión, le confesó que estaba considerando seriamente la posibilidad de abandonar la actuación.
Si han escuchado bien, dejar la actuación. El mundo del espectáculo, la fama deslumbrante, los reflectores que lo iluminaban en cada alfombra roja y todo eso que aparentemente había sido la gran pasión de Mert desde que era un niño, de repente se había transformado en una carga pesada, en un lastre que lo estaba ahogando lentamente. Explicó que se sentía agotado, quemado por el ritmo frenético de la industria, y que necesitaba un cambio radical en su vida. Quería dedicarse a otras cosas, explorar nuevas pasiones que habían quedado relegadas a un segundo plano, vivir una vida más tranquila, más anónima, alejada del escrutinio constante de los medios y el público. Soñaba con viajar, con escribir, con dedicarse a la jardinería o incluso con abrir una pequeña librería en un pueblo perdido en las montañas. Imaginen por un instante la expresión de incredulidad en el rostro de Afra al escuchar estas palabras. Ella, que siempre había admirado la dedicación y el talento innegable de Mert, que lo había visto brillar con luz propia en cada proyecto que emprendía, que había sido testigo de su esfuerzo y su sacrificio, no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible que alguien con tanto potencial, con un futuro tan prometedor por delante, estuviera pensando en renunciar a todo, en tirar por la borda años de trabajo y dedicación? Era una noticia devastadora, un golpe bajo que la dejaba sin aliento. La confesión de Mert no solo impactó profundamente a Afra, sino que también generó una auténtica tormenta de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron rápidamente en dos bandos opuestos, aquellos que apoyaban incondicionalmente la decisión de Mert, comprendiendo su necesidad de buscar la felicidad y el bienestar personal por encima de todo, y aquellos que se sentían profundamente decepcionados y tristes ante la idea de perder a uno de sus ídolos, de ver cómo se apagaba una estrella que brillaba con tanta intensidad. Los hashtags #fuerza Mert, para enviarle ánimos y apoyo, y #no te vayas Mert, para rogarle que reconsiderara su decisión, se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de amor y preocupación. Pero volviendo a la escena original, al momento en que Mert le confesó sus planes a Afra, ¿cómo reaccionó ella? Pues bien, después de un largo e incómodo silencio, visiblemente emocionada, con los ojos llenos de lágrimas, Afra le respondió con una sinceridad y una empatía que conmovieron a todos los presentes. Le dijo que entendía perfectamente sus razones, que respetaba profundamente su decisión y que lo apoyaría incondicionalmente sin importar lo que decidiera hacer. Le recordó lo increíblemente talentoso que era, lo mucho que admiraba su trabajo, pero también le hizo ver que la felicidad y el bienestar personal eran lo más importante en la vida, que no valía la pena sacrificar la paz interior por la fama o el éxito. Le prometió que siempre estaría a su lado para lo que necesitara como amiga y como compañera. La conversación entre Afra y Mert se prolongó durante horas, en un ambiente cargado de emoción y sinceridad. Hablaron de todo y de nada, rieron, lloraron y se sinceraron como nunca antes. Se contaron sus miedos, sus inseguridades, sus sueños frustrados y sus esperanzas renovadas. Al final de la noche ambos se sentían más unidos que nunca, con la certeza de que su amistad era lo más importante de todo, que su vínculo era mucho más fuerte que cualquier tormenta que pudiera avecinarse. La decisión final de Mert aún está en el aire, como una hoja que se balancea en la rama de un árbol, a punto de caer. No sabemos con certeza si realmente abandonará la actuación o si, por el contrario, encontrará una manera de reconciliar su pasión por el mundo del espectáculo con su necesidad de una vida más tranquila, más equilibrada y más auténtica. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que la confesión a Afra marcó un antes y un después en su relación, fortaleciendo aún más su vínculo y demostrando que, más allá de la fama y el éxito, lo que realmente importa es el apoyo incondicional y la comprensión de las personas que nos quieren de verdad. Esta historia, aparentemente sencilla, nos deja varias lecciones importantes que vale la pena reflexionar. En primer lugar, nos recuerda que la fama y el éxito no lo son todo en la vida, que no debemos dejarnos deslumbrar por las luces brillantes del mundo del espectáculo. Es fundamental priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar personal, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles y renunciar a cosas que creíamos importantes. En segundo lugar, nos enseña el valor incalculable de la amistad y el apoyo incondicional. Tener a alguien que nos escuche sin juzgarnos, que nos entienda sin necesidad de palabras y que nos acompañe en los momentos difíciles es un tesoro invaluable que debemos cuidar y proteger. Y en tercer lugar, nos muestra que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira y el engaño. Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás es fundamental para construir relaciones sólidas, duraderas y llenas de confianza.
Ahora bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de emociones, revelaciones y reflexiones profundas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la confesión de Mert a Afra. ¿Qué les pareció la confesión de Mert? ¿Creen que debería abandonar la actuación o luchar por encontrar un equilibrio? ¿Qué opinan de la reacción de Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartir sus ideas, sus reflexiones y sus teorías conspirativas. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido interesante y jugoso preparado para ustedes. Hasta la próxima, familia de chismosos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.